Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana vamos a mirar una parábola que se encuentra allí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 29. Encontramos allí al Señor Jesucristo hablándole a la multitud en el Sermón del Monte, con ejemplos bien claros, bien concretos, precisos, a lo que podían entenderlo, y después ellos tenían que decidir acerca de cómo aplicar aquellas enseñanzas a sus vidas. Y es que así es la palabra de Dios, llega a cada uno de nosotros. Después nosotros la tenemos que aplicar, y cuando la aplicamos podemos comprobar resultados positivos, resultados buenos en nuestra vida, y podemos ver que todo lo que Dios nos enseña es verdad. Por eso es importante estar atentos, poder escuchar y poder hacer caso a lo que nos dice la palabra. Dice así esta enseñanza, versículo 24 del capítulo 7 del Evangelio según San Mateo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Nos marca aquí una diferencia en la palabra de Dios en cuanto a la enseñanza del Señor Jesucristo y de los escribas. El Señor les enseñaba como quien tiene autoridad. Los ejemplos dados eran concretos, algo al alcance de todos ellos, algo que no podían ver, lo podían experimentar, lo podían comprobar. Entonces dice que les enseñaba como quien tiene autoridad. Y para nosotros es así. La Biblia es precisa, es concreta, es sencilla. Y nos habla de nosotros frente a Dios, obviamente. Tenemos la posibilidad de oír la palabra de Dios. Pero detrás de ese oír viene la decisión de cada uno de nosotros, de aplicar a nuestra vida las enseñanzas o de no aplicarla. Y la Biblia dice que aquel que oye la palabra, le hace caso, la aplica a su vivir, es un hombre prudente que le puede comparar a aquel que edificó sobre la roca, en un lugar seguro, en un lugar sólido. Obviamente que allí hay más trabajo, más esfuerzo, no es fácil construir sobre una roca, pero allí está la firmeza, allí está la solidez para cuando vienen los problemas. Dice, vinieron las circunstancias y se mantuvo firme. Se mantuvo porque estaba asentado sobre aquel lugar sólido y seguro. Y también nos habla de aquel que tiene la posibilidad de oír. Los dos tuvieron la posibilidad de oír. Uno hizo caso, la aplicó, otro no le hizo caso. Y entonces edificó donde es lo más fácil. Edificó sobre la arena. Y dice allí la palabra que vinieron las circunstancias, las lluvias, los vientos, dieron contra aquella casa con fuerza y cayó. Y fue grande su ruina, fue grande su lamento, todo se desvaneció. Quizás ha sido más fácil para él construir allí. La arena para trabajar es más sencillo, no lleva tanto sacrificio, pero no tiene firmeza cuando vienen los problemas, las circunstancias. Es el ejemplo que nos quiere dar allí la palabra de Dios. Entonces después todo se derrumba. A veces construimos nuestras vidas así, sobre cuestiones que tienen que ver con lo momentáneo, con lo fácil. Pero después, cuando vienen las situaciones difíciles, todo se desvanece. Y es muy interesante porque creo que todos nosotros tenemos que dejar de lado lo que son las opiniones, el pensamiento personal de cada uno de nosotros, nuestras visiones, para acercarnos al pensamiento de Dios, al consejo de Dios,
para que así podamos ser llamadas personas prudentes, que le hacemos caso y construimos en un lugar seguro, en un lugar fuerte, en un lugar que se puede llegar a mantener firme frente a las situaciones que tengamos que enfrentar, frente a las pruebas que la vida nos traigan. Yo les quiero comentar alguna historia, bien sencilla, bien cortita la voy a hacer. Esta historia a mí me trajo muchos dolores de cabeza. Estando yo allí en Mar del Plata, viviendo en aquel lugar, una vez se acercó a la iglesia un muchacho ya un poco adulto, y él decía que venía de un lugar donde su casa había sido destruida y habían quedado a la intemperie junto a su familia, y traía como una suerte de carta de recomendación de una iglesia, una supuesta iglesia. Se llamaba Rogelio, supuestamente Rogelio, después les voy a explicar por qué. Entonces se lo recibió, se lo atendió, se le dio lo que necesitaba para que pueda pasar esa noche y algunas otras noches más en un alojamiento de allí del lugar y para que tenga para comer. Y después él insistía que no seguía consiguiendo trabajo, que no tenía lugar, que su familia estaba sufriendo. Él se quedó. Después yo lo invité a vivir en el lugar donde yo vivía, así, en un departamento. Así. Entonces uno de los ancianos de la iglesia se acercó y me dijo: tengo muchas dudas acerca de la carta de recomendación que él trajo de la otra iglesia. Y me explicó por qué. Él me dijo: cualquier creyente, por más sencillo que sea, escribe una carta ordenada, una carta que tiene algunos criterios que tienen que ver con la palabra de Dios. Y esta carta no contiene eso, tiene un contenido así muy, más bien humano, me decía él. Yo no lo entendía muy bien, pero eso era lo que él me decía. Para mí es una carta que la hizo él. A mí me llamó mucho la atención que me dijera eso, dudara de la palabra de la otra persona. Entonces, bueno, yo lo seguí teniendo allí en el departamento. Pasó el tiempo y en una oportunidad se acercó este anciano y me dice: te doy un consejo, sacá a ese muchacho, ya ni siquiera me dijo hermano, de tu departamento. Para mí no es creyente. Yo le digo: pero ¿cómo va a dudar? Él dice que creyente, está en la iglesia. Para mí no es creyente. Pasaron unos días y él le mostró su inconducta, ¿sí? O sea, me robó todo lo que yo tenía, ¿sí? Me dejó casi sin nada, con lo opuesto, vamos a decir. Ahora, ¿qué sucedió detrás de todo eso? Bueno, la enseñanza más fuerte que yo recibí fue que después este pasador se acercó, me abrazó, nunca me dijo: yo te lo dije. Fue la enseñanza más contundente que recibí y lamenté no haber escuchado el consejo. Por eso es importante acercarnos a la palabra de Dios con la actitud correcta, y cada vez que alguien nos exhorta, nos enseña, nos quiere ayudar en nuestra vida, debemos ser humildes, debemos ser sencillos, no debemos poner nuestra opinión, o yo pienso, o yo digo así, o así puede ser. No. Cuando Dios nos habla mediante la palabra o mediante el consejo de algún hermano, tenemos que ser humildes, sencillos. Tuve que trabajar mucho después para recuperar lo que había perdido. Pero aquí la Biblia nos enseña de dos personas: la persona prudente, que hace caso a lo que escucha, y la persona insensata, que también escucha, pero no hace caso. Pero hay una persona que tiene buenos resultados, y hay una persona que grande es su ruina, dice la Biblia. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Cada día, cuando la leemos, cuando tenemos un devocional, ella nos enseña, y nos enseña para bien, para que podamos vivir tranquilos, en paz, delante de la presencia de Dios. Que Dios nos bendiga.